Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado ¿Quién es el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir? Y como texto base tomaremos el capítulo 10, el verso 10 del Evangelio de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Generalmente, cuando se predica o se lee en este texto, la frase del ladrón se asocia con Satanás, pero a la luz del texto bíblico no tiene nada que ver con el diablo. La afirmación de Jesús es una analogía sobre el pastor y las ovejas, la cual se da como respuesta a la pregunta e indignación de los fariseos ante Jesús, al decir que él vino para que los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El gran pecado de los fariseos consistía en decir que veían, ya que eran considerados como guías espirituales del pueblo y gobernantes del reino de Dios, pero estaban tan ciegos que no lograban percibir, ni mucho menos ver, al gran pastor de las ovejas que estaba delante de sus ojos, el cual había dado vista momentos antes a un ciego de nacimiento. No reconocieron a Dios en carne, el Dios del Salmo 146, donde dice que Jehová abre los ojos a los ciegos, pues ante ellos estaba Jehová abriendo los ojos a los ciegos. Ningún judío había podido ver esto en la antigüedad, ni afirmar que este salmo era verdad, pues en ese momento se estaba dando testimonio de la verdad. No reconocieron al que es la puerta de entrada al cielo, al gran pastor, al pastor del Salmo 23, buscando sus ovejas perdidas. Por tal razón Jesús les dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Lo que quiere darles a entender es que él es el verdadero pastor y no un salteador, ni ningún ladrón, por lo cual afirma: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Como verdadero pastor, Dios entra por la puerta, pues la puerta es su manifestación en carne. Vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A este abre el portero, dice Jesús, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea que quien sea oveja del Señor Jesús, lo reconocerá por su hablar, lo reconocerá por lo que prometió en el antiguo pacto. Ezequiel 34:11 lo confirma: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo. Si alcanza a percibir la palabra yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Por tal razón, todo aquel que reconoce al verdadero pastor, o más bien dicho, al único pastor, le sigue porque conoce su voz, y él se ha revelado a sus ovejas y entienden que Jesús es Dios mismo. Mas al extraño, dice Jesús, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando uno es oveja de Jesucristo y tiene la revelación de quién es él,
la voz o la prédica del extraño ni nos llama la atención y podemos afirmar de tal extraño, esta persona es ladrón y salteador. No conoce a mi pastor, ni tiene la voz de mi amado. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los fariseos no entendieron que ellos eran los ladrones y salteadores. No entendieron que Cristo era el verdadero pastor. No entendieron ni pudieron percibir que ellos no eran ovejas del Señor Jesús. No reconocieron la voz de Jehová. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, fíjese bien, ladrones son y salteadores. Cuando él dice que es la puerta, lo que indica es que él es la única entrada al reino de Dios. Y lo dice en contraste con los ladrones y salteadores que habían venido antes. No se refería a Moisés ni a los profetas, sino a hombres que antes habían venido diciendo que eran los libertadores de Israel, que tan solo eran bandidos, que le habían prometido libertad al pueblo por medio de la guerra. En Hechos 5:36 lo dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo, otro que vino antes de Jesús, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Todo el que esperaba el Mesías o la manifestación de Dios en carne, desecharon a estos bandoleros porque conocían la voz del verdadero pastor por las escrituras. Zacarías 9:9 lo dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, no con violencia, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso, los que conocían la voz de su pastor no se fueron detrás de los bandidos, porque decía que el verdadero pastor era humilde y justo. Al decir todos los que antes de mí vinieron, también incluía a los fariseos y a los saduceos, quienes pensaban que ellos eran los administradores del cielo, al cual ellos pensaban que lo tenían ganado por ser maestros de la ley. Por tal razón, vemos nuevamente a Cristo identificándose como la única puerta de entrada al reino de Dios. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La expresión entrará y saldrá significa libertad para moverse en el reino de Dios, o más bien delante de Dios. Tal libertad los conducirá a la fuente real para poder alimentarse del pan vivo y verdadero que Jesús ofrece, con lo que les dio a entender que ellos, con la ley y sin la gracia que ofrecía la manifestación de Dios en carne, eran tan solo ladrones y salteadores del reino. Por tal razón les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esa es la función de todo aquel que es ladrón y salteador: hacer prosélitos o discípulos, pero no para Cristo. Los fariseos hacían prosélitos
para que fueran opositores al Evangelio, y quien se les oponía era tratado como hereje. Cuando dice que el prosélito es 2 veces más hijo del infierno, lo que indica es que antes de ser prosélito estaba perdido por ser tan solo un pecador y merecía el infierno, pero ahora está doblemente perdido por ser un opositor al Evangelio de la gracia de Dios. Las funciones del ladrón, dice Jesús, son hurtar, matar y destruir. La función de hurtar, pues el ladrón viene a robarse las almas que pertenecen solo a Dios. Aunque habla de Dios, pero su misión es impedir que crean a la verdad del Evangelio de Jesucristo, mezclando la verdad con la mentira. La función de matar en el ladrón, al indicarles otro camino que no sea Jesucristo, se convierte o es un asesino de almas, porque priva a las almas de la verdad y de alcanzar la vida eterna. La función de destruir es el golpe final del ladrón, porque busca restarle importancia al sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro gran Dios y Salvador por la humanidad, y redirige la fe de las personas a otra cosa que no sea la sangre y el nombre de nuestro Salvador. Concluyamos pues y traigamos esta enseñanza a nuestro tiempo. Podemos darnos cuenta que hoy día abundan los ladrones y los salteadores del reino. Veamos cómo los identificamos. Ladrón y salteador es todo aquel que quiere entrar al reino de Dios sin reconocer a su pastor. Hoy día abundan cantidad de personas que no reconocen a su pastor, aunque son evangélicos y profesan creer en el evangelio. Muchas de estas personas no saben quién es Jesucristo. Mezclan la ley de Jehová y de sus mandamientos con la gracia. Desconocen totalmente la gracia y la manifestación en carne de nuestro Dios. Pablo nos da luz sobre este tema y toma como ejemplo a la religiosidad judía. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, el verso 2, miren lo que él nos enseña respecto al tema. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Lo que yo les dije, creen en Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es que la gente vaya a Cristo, porque la ley condena, pero Jesucristo salva. Como el texto lo dice, no se sujetan a la justicia de Dios, sino que se sujetan a sus creencias, a sus dogmas o a sus concupiscencias, cosas establecidas por ellos mismos o por sus líderes. Ladrón y salteador es todo aquel que quiere entrar o invite a otros a entrar por otra puerta que no sea Cristo. Ese es un ladrón y salteador. Hoy día encontramos una cantidad impresionante de personas que tienen cierta profesión de fe, pero que son excluyentes y le predican a las almas perdidas, que solo pueden ser salvos si entran a su organización religiosa. Otros le dicen o enseñan a las almas que solo hay salvación si crees en Cristo y también en su profeta. Pero si desechas al profeta, estás perdido. Otros enseñan que María, la Madre del Señor, tiene poder para mediar ante su Hijo para que te reciba en el cielo. Otros, aunque hablan de Cristo e invitan a recibir a Cristo, su Cristo es totalmente diferente al Cristo de la Biblia, que demanda renuncia a toda especie de mal o placer mundano. Pero el Cristo de ellos solo es un Cristo complaciente, un Cristo apagaincendios, con el cual, por un puñado de dinero dado como ofrenda, se puede pactar con él
y obtener el beneficio que se requiera. Otros tienen un Cristo solo para hablarle y pedirle, y enseñan que el camino son las casas de oración, pero de arrepentimiento, dicen ellos, es una doctrina del pasado. Así que ladrón y salteador es todo aquel que quiera entrar al cielo sin la sangre del Cordero y el vestido de la salvación. Hoy vemos muchas de estas personas que, aunque profesan fe en Jesucristo, reciben sanidades, se benefician de las bendiciones de Dios, pues estas gentes desechan el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados en el bautismo, nombre por el cual se activa la sangre del Señor Jesús derramada en el Calvario, y que también somos revestidos de Cristo, cubriendo la desnudez de nuestro pecado y vistiéndonos de su salvación. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí entra el mundo entero, o todo el que cree en Jesús de alguna manera. Pero el verso que sigue saca a muchas personas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí quedan por fuera muchas personas que dicen creer. Apocalipsis 7:13 también nos habla en relación a este tema. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, o sea, de salvación, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, fíjese bien, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La única manera de lavar las ropas y emblanquecerlas es en la sangre del Cordero, en las aguas del bautismo, en el nombre de Jesús. Por eso están vestidos de salvación. Sofonías 1:8, miren lo que nos dice. Y en el día del sacrificio de Jehová, dice Dios, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Vestir vestido extranjero es no estar vestido de salvación. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, todos los que no quieren entrar por Cristo, los que quieren entrar por otro lado y no por la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Tratan de meterse al reino y quieren heredar el cielo, sin entrar con la santidad que Dios exige y el vestido que Dios exige. Por eso son ladrones y salteadores. ¿Quién es el ladrón? Pues podemos decir que ladrón y salteador es todo hombre o persona que indique otro camino u otro Dios que no sea Jesucristo. Podríamos decir que es un asesino de almas, amigo y hermano. Nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno le dice la verdad.